Pues buenas tardes a todos. Voy a hacer una breve presentación de Guillermo Serrano de Trambasaguas, que no es necesaria. Lo que pasa es que un día me dijeron, dije, bueno, ¿para qué voy a hacer una presentación y tal? Y alguien me dijo, dice, vamos, que es un impresentable. Y digo, no, hombre, no, que ya es conocido y que, bueno, por lo tanto voy a hacer una breve presentación. Como sabéis todos, es doctor ingeniero naval y licenciado en informática. Como hobbies, pues tiene pintar y escribir. Esos son sus grandes hobbies. Y ha hecho numerosas exposiciones de sus cuadros, que son una preciosidad. Y ganó el premio nacional Julio Quesada y 2 veces fue finalista en el premio BMW. Es un pintor reconocido como un artista que tiene una enorme personalidad. Y luego ha escrito muchos libros, muchos de ellos son de su aspecto profesional. O sea, que libros como Base de Datos o Dirección de la Función de Informática, pero luego hay otros que ya han avanzado en otros temas que son diferentes. No sigo con los libros de informática y todo eso porque ya no creo que sean muchos los que estén ahora interesados. Porque además la informática, una vez que este es del año 78, pues ya la informática ya ha cambiado algo. Bueno, entonces... y luego ha hecho libros como La rebelión del hijo del hombre, El puzzle, Ideario puzzle también, Conductas, El misterio del último retrato del cardenal Borja, que es una conferencia que nos dio aquí, interesantísima, y Puras emociones. Y hoy lo que nos convoca aquí, nos une, es que hay un libro nuevo que acaba de escribir que a mí me dejó muy impresionado. Lo vi en Amazon, que es donde se puede comprar. Entonces se podía comprar por otro sistema, pero es mejor el impreso. Lo manda Amazon sin ningún problema y es lo mejor. Y además el libro impreso lo podéis traer, los que lo compréis, y como viene a muchas conferencias, pues ya os lo firmará el libro, si lo queréis, que lo firme, naturalmente. Bueno, el libro se titula Cómo vivir más y mejor, una armonía que proporciona felicidad y prolonga la vida, nada más y nada menos. Es decir, yo me quedé un poco, sabiendo que es un tío que escribe muy bien, meticuloso, que sabe lo que dice y lo que escribe, me extrañó mucho, porque digo, bueno, pero esto cómo puedo, en un libro, en este caso ya editado, porque es la primera vez que lo veo editado, 95 páginas. ¿Cómo puede meter esto? ¿Cómo vivir más, mejor, una armonía que proporciona felicidad y prolonga la vida? Madre mía. Esto, pues, yo me quedé, y claro, cuando lo adquirí por un sistema informático, y que lo tengo aquí, y claro, pues, ves el índice y dice, cuidar la primera impresión, no opinar sobre personas innecesariamente, no dar opiniones radicales. Esto es el índice. El índice creo que son 90 o así puntos. 114. Lo llama píldoras, me parece, ¿no? Bueno, entre comillas. Entre comillas, píldoras entre reflexiones. Comillas. No se trata de ir comiendo. Reflexiones. Bueno, entonces son reflexiones suyas, ser fiable, confianza en ti mismo. Todo eso afecta tu situación, cuida tu salud, ajuste económico, todo esto. Pero es que luego habla también de política y de políticos. Y por qué les votamos y cómo es esto de la votación y cómo pues llegan a ser diputados y todo eso. Bueno, pues, o sea, todo esto, yo además, que yo empecé a leerlo, no lo he terminado de leer porque se confundió Amazon y no logré comprarlo. Y entonces lo que tengo es una muestra del libro aquí. Y entonces lo de los políticos me interesa mucho porque que den felicidad. ¿Vosotros habéis sentido felicidad estos días viéndolos en las Cortes? Frustración, ¿no? Cabreo. Cuando ya se dan el beso en la boca, los dos, allí en medio, aunque se quieran, pero
Ya, pero es que yo creo que no se quieren, se odian. Es decir, estamos viendo ya unas cosas en los políticos que a mí me dejan muy preocupado, muy preocupado. Entonces, estoy deseando tener el libro este, que yo mañana mismo lo voy a pedir, y voy a ir de hecho primero a lo de los políticos, a ver qué es esto, porque a ver si me alargan la vida. Yo creo que la van a cortar, porque los políticos no están para... Bueno, bromas aparte, ellos, o sea, el autor habla de que esto más que nada es una visita, una guiada para provocar al pensamiento inconsciente y llegar al inconsciente. Estamos hablando de algo que son palabras mayores. Bueno, pues yo os dejo con el conferenciante, le dejo el libro porque es el único que tiene, y yo me llevo la tableta y mañana mismo me lo estoy leyendo. Muchas gracias por la atención. Bueno, para empezar, no os vayáis a creer, como ha dicho Ramos, que esto es una guía y el que lo lee ya de un plumazo va a ser feliz y vivir mucho más, porque es un duro trabajo. Pero... no, que tienes que dar ahí. Sí, ahora se oye, ¿no? ¿Se oye ahora? Sí. Lo que digo que esto no es una guía que la sigues y ya pasado mañana ha cambiado tu vida. No. Pero sin embargo, sí pone de manifiesto, que es el eje principal del libro, que casi todos los problemas, salvando lo que son accidentes o otras causas externas o problemas genéticos, la componente más importante que deteriora, produce enfermedades, deteriora la vida y acorta acelera el envejecimiento, es el estrés. Y los problemas surgen del cerebro, del trabajo que hace el cerebro, que si tiene una carga excesiva y no hace bien su trabajo, pues al final todo se traduce, hay una espiral que te lleva al deterioro orgánico. Hay causas clásicas que deterioran la salud, pues a veces las típicas, comida inapropiada, obesidad. A veces una persona termina su carrera, empieza a trabajar en una oficina y empieza pues a estar todo el día sedentario, porque está todo el día sentado en una oficina, y empieza a comer porque tiene comidas o tiene que comer, y luego pues toma su copazo después de salir de la oficina con los amigos. Cuando se quiere dar cuenta han pasado 10 años y ya tiene unos problemas de adicción difíciles de corregir, y no digamos el mundo del alcohol, el tabaco, las drogas. Y esto, en este tipo de averías, el estrés es tanto causa como efecto. Es decir, que el hacer todas estas malas prácticas produce estrés, porque es un deterioro importante que estresa el organismo y en consecuencia el cerebro, y viceversa. El estrés conduce también a que en un momento dado pues cojas el cigarro, te creas una adicción, o alcohol o una droga, y llega un momento que se hace dependiente y no puede evitarlo y ya entra en una espiral. El propio diccionario de la Real Academia dice que el estrés ya es provocada por situaciones agobiantes que originan, es una tensión provocada, que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos que pueden ser graves. Ya entra en la propia definición. Y claro, los efectos conocidos que produce que si una persona está deprimida, falta de concentración, que le falla la autoestima, etcétera, pues en la sociedad tenemos medios, formas tradicionales de corregir, pues ejercicio físico, meditación, relajación, una alimentación saludable, hacer yoga,
la risoterapia, que también hay quien la recomienda, pasar tiempo en la naturaleza, el tai chi, escuchar música relajante, pero todos estos remedios no atacan las causas, solamente dulcifican los efectos. Es decir, que el hacer ejercicio físico es bueno tener continuidad, pero por mucho té de frutas que tomes, pues te sentirás un poco mejor, pero no atacas a la verdadera causa que está en el cerebro. Y aquí vemos, en esta curva, creo que es interesante porque, bueno, si veis en la zona verde, bueno, esta curva en horizontal está en niveles de estrés progresivos y rendimiento. Claro, si tienes una tranquilidad absoluta y poca actividad, pues el estrés que tienes es pequeño o inexistente. También pasa otra cosa, que si que el punto máximo al que puedes llegar, si estás acostumbrado en la vida a trabajar poco y a ser inactivo y a no estresarte para nada, pues tienes una actividad cerebral inferior a la que podías tener. Y entonces este punto superior, vamos a ver cómo, este punto máximo pues sería más bajo. Es decir, una persona que no se exige y que está por debajo de su capacidad, pues el máximo rendimiento que puede tener cada vez va a ser menor. Y de hecho, los niños pequeños, hay casos que se pueden ver en internet de niños perdidos en la selva que no han tenido contacto con la sociedad y por lo tanto no han tenido experiencias, no han cargado su cerebro de información, pues aparecen a lo mejor al cabo de 10 o 12 años, hay muchos casos, y se manifiestan pues como los lobos, como los monos o como la comunidad de animales con las que ha convivido. Esa persona, pues su capacidad de rendimiento del cerebro se ha reducido mucho. Pero digamos una persona normal en la sociedad actual, en nuestra sociedad, pues llega un momento, a medida que tiene mayor carga de trabajo y mayores preocupaciones, pues llega un momento que ya no puede rendir más porque ha dado el tope. Pero si al llegar al tope resulta que tratas de cargar todavía más exigir, que no llegas al rendimiento que deberías de tener o que necesitarías tener, pues entras en una fase de agotamiento que aumenta el estrés sin que aumente el rendimiento del cerebro. Y esta es una fase ya, pues, agotamiento psíquico, ya es un estrés excesivo, y llega un momento que se puede traspasar el umbral, una barrera, y llegar pues a situaciones de frustración, ansiedad, crisis nerviosas. Y este es un poco, normalmente, pues hay un óptimo y a partir de ahí ya una demanda que no puede satisfacer el cerebro, pues va la cosa para abajo. El estrés causa enfermedades, como todos sabéis, y bueno, una de ellas, la más conocida, es el infarto. Pero claro, las otras, llega un momento, la hipertensión, adicciones, que habíamos visto antes, pero llega un momento que entra en psicosis y se llega a una situación de neurosis. El propio diccionario de la Real Academia define la neurosis como enfermedad funcional del sistema nervioso caracterizada por inestabilidad emocional. También el Spasa-Calpe dice que afecta a las emociones, deja una de las cosas que hace la neurosis es que se mantiene la capacidad de razonamiento, pero hay un trastorno funcional en el mundo de las emociones. En el ámbito de la psicología se considera que es un desequilibrio de la mente que se produce por la ansiedad, que viene a ser por estrés,
también la Organización Mundial de la Salud. En la neurosis no se pierde contacto con la realidad, ni se transgreden normas sociales, pero la persona pues sufre de inseguridad, temor, egocentrismo, hace cosas de las que luego se arrepiente, sentimiento de culpa, y al final, si esta situación se prolonga y continúa increciendo, pues puede degenerar en trastornos psicológicos ya severos. Puede acabarse en esquizofrenia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué se llega a esta situación? Primero, porque, como decíamos antes, porque el cerebro tiene una carga de trabajo superior a la que puede despachar. Luego, en general, porque la visión que tienes de las cosas, las relaciones que tienes con la sociedad y con la gente, pues son complicadas y no son demasiado incoherentes o complicadas, y no las digieres, te cuesta digerirlas. Claro, si una persona viviera sola en el mundo, pues el problema sería más sencillo de resolver, porque lo único que tiene que digerir es su propia información de su propia experiencia. Pero como no vives solo en el mundo, pues te relacionas con mucha gente. Y si no tienes un patrón demasiado formado de cómo relacionarte con la gente, pues a uno le dices unas cosas, a otros otras, y el cerebro, a la hora de digerir esa información, que como veremos se produce en gran parte en las pausas nocturnas durmiendo, pues resulta que el cerebro se hace un lío y ve un modelo, trata de sintetizar un modelo que es demasiado complicado y no puede con él. Puede ocurrir también que no llegues, que no duermas lo suficiente, eso siempre es un problema. Bien, total que esa espiral creciente aquí se produce. Aquí este es el trabajo del cerebro, pues toda la experiencia que tienes de la vida, digamos, consciente, pues al final es un proceso de digestión que en la pausa nocturna pues se van decantando, se van depurando y modelizando todos los actos que has tenido en la vida, y para decantar pues un modelo de la realidad, unas reacciones programadas. Aquí, por ejemplo, pues aprender un ejemplo clásico que es aprender a conducir. Cuando estás aprendiendo a conducir, pues tienes una serie de experiencias con el conductor experimentado al lado, tal, o luego ya cuando te sueltas y andas solo, pero vas crispado al volante porque no tienes esa seguridad, y cada curva que tomas vas siguiendo el movimiento del volante, hasta que llega un momento que, y eso veremos, hasta que llega un momento que conoces, ya tienes la maestría, y eso es un proceso como la programación de un programa en un ordenador, que una vez que has conseguido en el cerebro tener el modelo de cómo se conduce, y esto es algo que lo cataloga, digamos, el subconsciente, y ahora veremos cómo a partir de ese momento resulta que conduces de una manera mecánica y ni siquiera adviertes por dónde has circulado, con la salvedad de que si lo haces, si demasiado pronto tu cerebro ya saca el modelo de cómo reaccionar y cómo conducir, y ya conduces, digamos, en automático, sin prestar más atención que la imprescindible para ir seguro, pues si demasiado pronto calificas ya de viable ese procedimiento, pues conducirás mal toda la vida.
Y hay, de hecho, todos conoceréis que hay gente que conduce bien y otra que conduce mal, y punto. Y solamente en el caso de que tenga un accidente, reabre el expediente de conducción automática, el kit, digamos, de conducir, y vuelve a machacarlo. Aquí, durante el día, aquí, durante la noche, que decíamos, las experiencias del día, con la E, experiencias, pues digamos, son esto lo mismo que es saltar una valla, que conducir, que cómo tratar a la gente en determinadas situaciones. En todo ello, las experiencias, pues parece, no sabemos cómo se produce el aprendizaje en el cerebro, porque todavía es un misterio, pero todo parece indicar que durante la fase del sueño REM hay experiencias simuladas, porque vives una especie de realidad virtual de las que muchas veces al despertar adviertes que has vivido episodios, algunos hasta absurdos, pero estos son retales que quedan al despertar, pero durante toda la fase REM, que se mueven los ojos a toda velocidad, si se mueven a toda velocidad, pues alguna función tendrán, y lo más probable, vamos, con casi seguridad, es que estés viviendo una realidad virtual que recrea experiencias que has tenido en estado de vigilia con algunas variantes. Pues siguiendo con el ejemplo de conducir, pues estas son curvas reales que has tomado y las simuladas son posiciones intermedias o extremas que has simulado en la fase REM para ayudar y para aumentar la muestra y sacar el programa, por así decirlo. Esto viene a ser como un ordenador. De hecho, cuando un niño que nace con la mente en blanco, no tiene nada en la mente, lo único que tiene pues es lo que el ADN. El ADN al nacer pues es una programación que sirve pues para mantener la temperatura del cuerpo, para que funcionen las células, para ver toda la operativa. Es como el sistema operativo de un computador, como el Windows 8 o el que sea. Pero no te dice cómo resolver un problema concreto. Eso lo tienes que ir aprendiendo de por vida. Y eso lo vas aprendiendo pues procesando tus experiencias y con la ayuda de la reflexión nocturna y toda esta realidad virtual que estamos viviendo por las noches. Ahora, entonces, si realmente tenemos que este proceso funciona mal y la capacidad del ordenador ni por las noches del cerebro, ni por las noches ni por el día te ayuda a despejar y se produce un atasco creciente, pues resulta bien porque sea excesivamente complicado. O sea, fijaros que decíamos lo de relacionarte con otras personas. Si eres una persona complicada de relacionarte y a cada uno lo tratas muy diferente según te caiga bien o mal, o pises más o menos fuerte, pues a lo mejor estás metiendo en tu cerebro un modelo demasiado rico en experiencias, y por mucha simulación que le hagas, pues no llegas a decantar patrones de comportamiento útiles. Entonces el problema se acumula, vas y entras ya en la espiral que decíamos del estrés y de la neurosis o de otras patologías. Entonces, ¿cómo salir? Dices, bueno, entonces, ¿cómo salir de esa espiral? Bueno, lo primero es que no se sale de hoy a mañana ni de una forma así muy rápida, lleva su tiempo y además no todo el mundo lo consigue. Entonces, lo primero, claro, lo evidente es que hay que liberar al cerebro de la carga excesiva de trabajo que tiene.
y tendrás que seguir un programa para limpiar tus esquemas mentales, porque si esa oscilación se ha producido es porque tienes unos esquemas mentales enrevesados, complicados y con poca coherencia. Y tienes que, la información que genera tu actividad diaria, pues tiene que ser lo más simple y lo más clara posible y libre de contradicciones. Es, por así decirlo, para dar a tu cerebro ya el trabajo un poco iniciado. Y luego, sobre todo, como no estás solo en la sociedad, pues tienes que revisar las pautas de relación que tienes con la gente que te rodea y con el objetivo, como decimos, es simplificar los esquemas de pensamiento y de actuación para que sean coherentes y los pueda digerir tu cerebro de una manera más eficaz. Por ejemplo, temas, tendrás que conseguir tener un equilibrio emocional. Aquí estoy apuntando lo que son capítulos, no desarrollándolos, que luego veremos alguno más desarrollado. Por ejemplo, el equilibrio emocional no lo tendrás nunca si no tienes confianza en ti mismo. Claro, la confianza en ti mismo, dices, eso es muy fácil de decir. Claro, la confianza en ti mismo tienes que ganarla día a día y hay 4 o 5 fórmulas. Una es que, pensar que nadie te quiere tanto como tú mismo. Segundo, que si tú te quieres a ti mismo, pues tendrás que conseguir que los demás te quieran también a ti. Y para eso ya implica el que tengas buena relación con la gente y no tengas aristas, por así decirlo, en tu relación con la gente. Luego implica pues que seas consciente de tus fracasos y los aceptes y aprendas de ellos. Que no te creas ni más listo ni más tonto que los demás injustificadamente. En fin, hay una serie de reflexiones que te pueden ayudar a ir recuperando la confianza en ti mismo, pero es todo un proceso. Actitud propia, controlada. Pues la actitud, todos tenemos de natural una forma natural de una actitud, digamos, estándar, aunque puedes cambiar de actitud, pero el que tiende a dramatizar las cosas, pues es así. Hay otros que tienden a la relajación absoluta, o gente más reflexiva, o gente más de ideas, más que de acción. Claro, diferentes situaciones en la vida requieren diferentes tipos de actitud. La tensión desgasta y es mala, pero no hay más remedio que dramatizar los temas cuando se trata de transmitir órdenes o hacer cumplir con determinados objetivos. Puede ser necesaria la tensión. El clima, si la actitud, con una actitud más reflexiva, pues estás más abierto al diálogo y te es más fácil dialogar y razonar con la gente. Luego, si tienes una actitud, en algunos casos, pues cuando se trata de elaborar ideas y de pensar en el futuro, pues a lo mejor una actitud más relajada, donde las ideas van por delante de la acción, pues puede ser más oportuna. Pero claro, si ya relajas demasiado tu actitud, pues tiendes a no ver la realidad, sino a ver la realidad como quieres tú que fuera, lo cual pues forma parte también, puede ser parte del problema. Bueno, la paz interior pues depende mucho de cómo te relaciones con las personas, porque los mayores conflictos que tienes son conflictos con personas. Aceptar tu situación. Hay gente que protesta de casi todo y se da la circunstancia que hoy en día, claro, si una persona está en el paro y está en las últimas, pues se puede entender que tenga una posición de este tipo, pero normalmente la persona que tiene un trabajo, por elemental que sea, y tiene más o menos para vivir, pues
hay que pensar que el vivir hoy en día en Europa, haber nacido en el siglo XX-XXI en Europa, pues es un privilegio. Y tendrías que comparar con qué pasaría si naces en Tanzania o simplemente naces 200 años antes. Pues, es decir, hay muchos argumentos por los cuales tienes que reflexionar y dejar de protestar y aceptar tu situación, porque si no aceptas tu punto de partida, malo, porque es más, hay muchos casos de gente rica que también es insatisfecha y que gente poderosa y sin embargo pues protesta de su situación o no está conforme. Moderar tus reacciones, pues hay gente que tiende a sobrereaccionar y a tener una reacción desproporcionada al hecho al cual se enfrenta, o bien reacciona demasiado rápido y la rapidez hace cometer errores, la sobrereacción también, el reaccionar menos siempre da margen para aumentar la reacción más adelante. Bueno, todo y más cosas, ¿no? Pero hay estos factores que afectan al equilibrio emocional y si no los desmenuzas y vas uno por uno reflexionando, pues probablemente tengas un equilibrio emocional insuficiente para superar la situación de estrés. Lo mismo, pensamiento positivo sería otro grupo, por ejemplo, el tener una actitud positiva ante las diferentes situaciones, el hablar con sencillez y claridad, porque el lenguaje es el código por el cual nos entendemos y tiene su importancia. Luego el no perder tiempo, idealismos. Hay gente que se preocupa excesivamente por temas en los que poco o nada puede hacer y que no le incumben y que no son ni tiene ninguna responsabilidad ni va a poder influir para nada. Pues bueno, pues apártalo a un lado, no te metas en esa aventura porque estás provocando a tu cerebro una confusión. Porque claro, cuando te duermes, apagas las luces y empieza el juego de la realidad virtual, el cerebro no te distingue mucho si esto es importante, si no es importante, como si no lo has preclasificado. Y bueno, luego dependencias. Es muy fácil depender de algo. A veces no sabes ni siquiera por qué. Alguien te puede controlar sin tú ser consciente. No digamos ya el tema del enamoramiento, encantamiento o sugestiones, claro, pero en general el identificar las dependencias tampoco es tan fácil. Luego iniciamos muchas cosas en nuestra vida, muchas actividades que no están suficientemente pensadas y de repente pues las cosas pueden fallar, hay que prever las cosas. Bueno, esto es un poco de brochazos genéricos. Los hábitos. Pues naturalmente los buenos hábitos mejoran la situación. Cuidar la salud, el peso, dormir bien, desconfiar de las cosas que son fáciles y placenteras, que es un anzuelo que te mete en las adicciones, el vivir presionado con el tiempo, vivir el momento presente. Cualquiera se debiera de dar cuenta que el pasado ya es irrecuperable y ya no existe, ya ha pasado, y el futuro todavía no existe. Realmente estás viviendo cada momento de la vida. Esa era la filosofía de Krishnamurti, quiero recordar. Luego, no te fíes de la gente, porque parece que no, pero a cualquiera que te dice cualquier cosa le prestas atención y a veces te fías y
y caes en trampas. Y no es que te quiera alguien engañar, simplemente es que para ti no va la recomendación que te han dado. Luego, el crearte enemigos, es muy fácil crearte enemigos sin necesidad. O sea, y además, una persona cree que es un enemigo cree que es enemigo de la manera más tonta, por algo que ni siquiera es consciente de que ha entrado en el terreno de ser inamistoso, ¿no? Luego, como decíamos antes, de una conducta táctica según las cosas que estés haciendo, si requiere el drama o no el drama, la reflexión, etc. El tema de despertar interés, que hablan de evitar esfuerzos inútiles, organización y método. Bueno, y sobre todo, también no luchar contra corriente. Hay cosas que son inabordables y no puedes plantearte superarlas simplemente porque no puedes. Luego es importante el que casi todo se sabe en la vida, porque ahora mismo con las nuevas tecnologías y tal, pues te mira todo el mundo, sabe de tu vida y milagros, y realmente estás interpretando un papel en la vida y tienes que ser consciente del papel que interpretas y cuál es la problemática de tu papel. Contrastar las ideas, una visión propia de la realidad. No preocuparte de las cosas que no tienen importancia. Todo esto tiene su desarrollo, lo desarrollo ya en el libro, cada uno de estos puntos. Son 114 puntos, aquí he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, importante, las relaciones sociales son súper importantes, porque es lo más complejo de modelizar, porque cada persona es diferente y tiene manifestaciones, se manifiesta de manera diferente. Entonces, por ejemplo, pues tienes que evitar dar opiniones comprometidas o innecesarias. Bueno, a todo esto es lo que yo creo, pero no se trata de que al hacer esta reflexión cada uno siga el mandato que está en el texto. No, se trata de que tenga sus propias opiniones y sus propios criterios. Y a lo mejor, pues alguien deduce y dice, no, a mí me interesa dar opiniones comprometidas, porque en su modelo de comportamiento pues ha llegado a que eso le interesa porque encaja y su modelo pues resulta más simple así. Pues bueno, está bien, porque al fin y al cabo es un trabajo que hace cada uno en sí mismo y no se trata de copiar a nadie, sino reflexionar sobre las consecuencias que tiene cada una de las cosas. Claro, el dar opiniones comprometidas, para empezar, pues se las das diferentes a diferentes personas y ya tienes el lío armado, porque en tu cabeza pues tienes que sacar la media de por qué a uno le has dicho otro, por qué otro, porque el mecanismo ese automático del cerebro no distingue cosas que podrías distinguir estando despierto. Luego procura no dar consejos. Las opiniones son, cada uno puede tener sus propias opiniones y es muy respetable, y todo el mundo puede convivir con las opiniones que tenga la gente con la que se relaciona, aunque sean discrepantes. Siempre puede haber una convivencia. Pero entrar ya en el terreno de dar consejos es traspasar una especie de frontera y entrar en la intimidad de la persona a la que se lo estás dando. Que repito, puedes creer, lo importante es que si quieres hacerlo o no quieres hacerlo, pero en definitiva entras en el área de intimidad, digamos, ya de una persona,
y ya te puede crear problemas, porque nadie escarmenta en cabeza ajena. Y los consejos pues, pueden ser malos y crear problemas. Luego, una tendencia, una cosa que siempre es una precaución, es cuando te ofrecen algo, te cuentan algo, te dan algo que parece que te interesa, pues no es bueno el de entrada agarrarlo, ¿no? Porque también tiene sus problemas, es caer en dependencias y cometer errores. Bueno, ideas claras, el poder y la política que decía Ramos, pues claro, son temas que calientan la cabeza de muchas personas y son temas que realmente preocupan y tienes que tener claro, porque el cerebro está bastante agobiado cuando estás afectado por determinadas materias, y el poder es un concepto importante, el poder en general, porque además a las personas las conoces cuando ejercen algún poder. Mientras no ejercen algo que sea un poder suyo, no te puedes dar cuenta bien cómo respiran. Es cuando ejercen algún poder cuando se les ve de qué pie cojean. Y el poder, pues hay que tener en cuenta que siempre se hace uso del poder. El que tiene un poder lo utiliza. Que el poder también es dinero, que no puede delegarse. El uso del poder, como decíamos, identifica la conducta. Y está claro que la concentración de poder pues restringe la libertad, favorece la corrupción, etc. Y una cosa importante es que realmente, como decía yo antes, que todos hemos nacido con la mente en blanco y partimos de cero, realmente cualquiera, salvo pequeñísimas cosas, muy contadas cosas que están reservadas para los supergenios, pues realmente en la vida cualquiera de nosotros puede llegar a cualquier posición. Lo único es que según vas andando por la vida y teniendo experiencias, te vas restringiendo tus caminos y te vas especializando, por así decir, porque depende mucho de las decisiones que tomen tus progenitores o tus tutores o tus maestros. Pero partiendo de cero, cualquiera puede llegar a cualquier posición en la vida. Entonces, el acceso al poder no está reservado para los ricos, poderosos y tal. Hay vías y muchas muestras tenemos en la sociedad actual. Sobre la política me da un poco de cosa hablar porque estamos tan saturados estos días que no creo que os interese demasiado. Pero hay que tener las ideas claras, porque la política nos lleva días y días y es ahora mismo, estos días, es objeto de conversación entre la gente. Coges un programa de radio, la televisión, y quieras que no, la cabeza se te mete en la cabeza todo un bollo político, y si no tienes las ideas claras, pues te va a producir estrés y te va a calentar la cabeza y a sobrecargar el cerebro. Entonces, teniendo 4 ideas claras que se pueden aceptar o no, porque aquí entramos ya en un tema muy, cada uno lo ve de una manera, pero bueno, nadie puede ser tan ingenuo que piensa que los líderes buscan el poder para beneficio de la sociedad, para hacerle un favor a la sociedad, ¿no? Lo lógico es que la gente es un trabajo como otro cualquiera y van a tener poder y a progresar porque es su carrera. Y por eso los políticos, eso hay que tenerlo claro, porque si no, claro, si empiezas
Luego, tener muy claro que la principal misión de los políticos y de los que nos gobiernan pues es la administrar el bien común. No se trata de cosas periféricas, esa es la fundamental. Luego habrá cosas periféricas de adorno, pero la administración del bien común es lo importante. No hablemos de la elección de los representantes políticos, porque eso daría mucho tiempo. Bueno, simplemente a mí me choca mucho, me resulta el problema que tenemos ahora de 4 partidos que no se ponen de acuerdo, viene porque el sistema de elección no es, primero porque no hay representación verdadera ni participación, porque la soberanía en estos momentos en España está en los partidos políticos, no en el ciudadano. Y el ciudadano no tiene un representante a quien dirigirse. Y bueno, no sigo por ahí. En las principales democracias occidentales, digo principales, pues Japón, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, en todas hay las circunscripciones, se elige a una sola persona y el que sale elegido es tu representante de esa zona. Y bueno, pues hay todo un juego y además ese sistema de elección da mayorías absolutas de uno o de otro bando y no tienes los problemas como los que hay ahora y además facilitan. Bueno, pues estas cosas normalmente nadie las cuenta porque a mí me asombra que ningún partido ha tocado ese tema y tanto los 2 partidos que han estado gobernando, el PSOE que ha gobernado más y luego el PP que ha gobernado un poco menos pero también mucho, pues ninguno, si hubieran adoptado este sistema de común acuerdo, ahora uno de los 2 estaría gobernando. Pero, en fin, el problema no es el problema que plantean, es la lata que dan al ciudadano, el calentamiento de cabeza que interfiere con otro bollo que tienes en la cabeza y fortalece el que haya una espiral, la espiral del estrés sea más poderosa. Bueno, una cosa también, bueno, la separación de poderes es obvia que no existe aquí. En política, lo recomendable es que si tienes un objetivo propio y quieres seguir la carrera política, pues métete en ello. Pero no te cargues la cabeza con el tema político si no eres funcionario de la política, porque vas a perder el tiempo. Y cuando la única misión que te requiere la sociedad es echar una papeleta en una urna cada 4 años. Entonces, ¿para qué calentarte la cabeza? Porque es un área que produce bastante estrés. Bueno, la visión de la gente que con el mucho estrés y la situación ya próxima a la neurosis, pues te hace que tendrás que revisar cuál es tu visión de la realidad, porque realmente si estás en un atasco, pues tienes que reconsiderar un poco todo. En la sociedad, pues tener cosas, reflexionar sobre, piensa que estás como en el escaparate y estás siempre observado y puedes ser previsible. El ser previsible es malo porque formas parte del decorado de la escena y nadie te tiene en cuenta, y el no tener en cuenta y perder peso pues es malo para quien quiere reafirmar su personalidad, tener un equilibrio emocional, etcétera, etcétera. Cosas como si te ven, si eres amigo o enemigo, pues es importante. Claro, si te ve la gente como un enemigo, pues todo el mundo pues puede ser malo. A veces es bueno, depende de quién y en qué posición tengas que tomar, pero tienes que tener claro cuál de las dos cosas es buena o mala en cada caso. Si aspiras interés o indiferencia, pues es muy diferente, ¿no? El que la gente le interese las cosas que tú haces, dices o participas,
o les sean hidráulicas, ¿no? Las ideas fijas, por ejemplo, hay mucha gente que tiene ideas fijas y que le condiciona mucho las ideas fijas sin haber separado a pensar que más que ideas fijas se han convertido en creencias. La predisposición a la duda es importante, el espíritu crítico, en fin. Todos estos puntos que no quiero desarrollarlos todos porque son 114, estos son unos pocos, pero, por ejemplo, volviendo sobre algunos de ellos, pues la confianza en ti mismo. Pues, como decía antes, piensa que nadie te quiere tanto como tú y que si los tienes que sentir que los demás también confían en alguna medida en ti. Y claro, para conseguir que los demás confíen de alguna manera en ti, pues tendrás que evitar tener conflictos con la gente, que además los conflictos muchas veces son innecesarios y no tienen ningún sentido. Y claro, si tienes un conflicto con alguien, incluso que puede ser sin ninguna necesidad de tenerlo, te puede considerar como un enemigo, y eso pues es malo. El aprender de los fracasos y reconocer los fracasos es importante. Si no reconoces tus fracasos, malamente podrás aprender de ellos, evitarlos en el futuro. Lo mismo que no valorar en exceso los éxitos, ni te sientas superior ni inferior sin justificación. Claro, si logras tener una cierta confianza en ti mismo, que lleva su tiempo para que la haya perdido, hay gente que es lo contrario, que tiene una confianza excesiva y desproporcionada, y eso también puede provocar problemas. Pero si confías en ti mismo sin despegarte de la realidad, es decir, sin pasarte de vueltas, de ser demasiado, de una confianza excesiva o lo contrario, pues si no te despegas de la realidad y tienes confianza en ti mismo, pues estás en condiciones, tienes una referencia mucho más clara de qué haces, de qué resultados consigues, de qué cosas haces y de cómo te relacionas. Es una cuestión básica para visualizar tu propio funcionamiento. Lo que decíamos antes de la tensión. La tensión desgasta y hace cometer errores, pero hay veces que no tienes más remedio que dramatizar, porque forma parte de la actividad. Con reflexión, una actitud más relajada, se ven las cosas con más objetividad y eres más proclive al diálogo y la gente le agrada más dialogar contigo y reflexionar. Puede ser que tengas una actitud más relajada si te tienes que recrear en las ideas y no estar presionado por la urgencia del momento. La actitud reflexiva pues pone un poco de distancia con los problemas y te hace examinar las cosas antes de actuar. Excesivamente relajada, pues ya te distancian de lo inmediato, o excesivamente pues puedes llegar a ser una actitud especulativa, que no ves las cosas como son en realidad, sino como te gustaría que fueran. Lo que decíamos de aceptar tu situación, pues bueno, ya lo hemos comentado. Si no estás satisfecho con tu posición en la vida, por mala que sea, tampoco lo estarías con una alta posición social o con un alto poder adquisitivo. Y hay cantidad de ejemplos de gente rica que son insatisfechos. De hecho, algunos hasta se suicidan de vez en cuando. El simple hecho de pensar no hay nada más que echar la vista atrás y cómo vivían nuestros abuelos cuando
eran niños y qué problemas tenían, o nuestros bisabuelos. Y simplemente ahora los medios que hay pues son tan superiores que es un privilegio vivir en esta época, y más si has nacido en la Europa occidental, en un país occidental y no en el centro de África. Las dependencias, también lo hemos comentado antes, quiero recordar. Las dependencias, claro, el depender de algo, pues está bien si es para bien, si llegas a buen fin, si te conducen a buen fin, pero es malo si te apartan de tu camino, y además, y peor todavía, si no lo adviertes porque no eres consciente de que eres dependiente de algo. Controlar las dependencias pues también es una materia importante. Esto ya lo hemos comentado, que está siendo observado, ¿no? Es como si estuvieras en el show de Truman, ¿no? La gente te conoce, pues, te observa y te ve y sabe un poco, percibe, a veces equivocadamente, pero como está siendo observado permanentemente, pues tienes que procurar tener un comportamiento para tener una buena imagen ante quien te observa. Lo de opinar sobre personas sin necesidad, pues eso te mete en problemas, porque las opiniones pues pueden tener su peso y ser tomadas, y se pueden tomar a bien, a mal, pero si opinas demasiado y te comprometes dando con tu opinión, pues puedes dar diferentes opiniones en diferentes sitios o en diferentes sectores, con lo cual ya tienes otro camino para aumentar el estrés, porque eso no lo digiere fácilmente tu cerebro, tu subconsciente. Y además las pistas, los gestos, palabras, actitudes, pues dan pistas de cómo eres, y te dan muchas pistas. Y además son pistas que, si dan pistas equivocadas o inconvenientes para ti, pues pueden durar su tiempo y cuesta trabajo quitarlas. Me acuerdo, veo aquí que pongo, cuando le preguntaron a Winston Churchill una vez, le preguntaron qué opinaba de los franceses, y contestó, pues mire usted, no lo sé porque no los conozco a todos. Es una buena... El no dar opiniones radicales, pues cuando comunicas una opinión radical, pues proyectas también de alguna manera una imagen radical de ti mismo. Y claro, si las opiniones radicales sobre casos o sobre cosas o sobre algo o sobre alguien, si no estás seguro que va a ser compartida, o sea, si estás en un ambiente con el que te identificas y piensas que la opinión esa va a ser compartida por quien te la escucha, pues bueno, esto no tiene trascendencia. Pero si van a chocar con lo que puedan pensar las otras personas, pues te estás metiendo en un charco sin ninguna necesidad. Y eso, a lo mejor socialmente, el problema lo arreglas, pero el lío que le has metido a tu cabeza y que tienes que digerir con esos extraños juegos de realidad virtual que celebramos todas las noches, pues si aumenta la tensión de la carga de trabajo que tiene tu subconsciente, pues malo, entras en la espiral, potencia el tema del estrés y la tendencia a tener problemas. Lo que decíamos, esto ya lo hemos comentado, que dar consejos pues a personas muy concretas en momentos muy concretos, pero pensar antes de darlos, porque es que hay gente que es muy fácil dando consejos, enseguida se mete en tu vida privada
Pues claro, ese tipo de actitud también complica la vida, porque forma un mapa que no es fácil de digerir. El no ser previsible. Bueno, también no te metas en iniciativas, emprender iniciativas que luego no puedas con ellas. Valora un poco, porque la capacidad de acción es limitada, y más si estás ya en situación algo estresado. El actuar con organización y método, pues bueno, esto es evidente, pero hay gente que se mete y es causa de muchos problemas mentales el meterte a actividades y a emprender actividades sin la debida método, organización y sin haber hecho un planteamiento viable y correcto. Porque las cosas que son imprevisibles, pues no sabes a dónde te llevan. Y bastante porque aunque las nuevas situaciones que te plantean pueden, o sea, a veces el meterte sin ningún método ni organización a emprender una actividad compleja, pues aparte puede ser un problema porque no puedas encontrar la solución adecuada, pero tiene la ventaja, puede ocurrir también a la vez que te surjan nuevas oportunidades derivado de ese desconocimiento, área desconocido en el que te has metido. Pero a pesar de todo, el saber dónde te metes y tener un método, antes es como el que invierte en bolsa, pues todos sabemos que la bolsa sube y baja todos los días y más en estos días, y que si compras cuando está bajo y vendes cuando está alto o viceversa, pues puedes ganar dinero. Pero hasta la saciedad te dicen los expertos en bolsa que si no tienes un método y que te hará perder muchas veces, pero otras ganar, pues que puedes dar el dinero por perdido. Es decir, es como si pones una ficha en la ruleta, tienes que darla por perdida. A no ser de que tengas una organización y un método fabuloso, como esos jugadores que parece que se llamaban los Pelayos, que les han prohibido entrar en el casino porque encontraron un método por el cual a largo plazo ganaban siempre. Pero si no tienes un método de esos y sin ningún método ni organización juegas a la ruleta, pues la ficha que pongas la tienes que dar por perdida. Es como si juegas a la ruleta rusa, pues date por muerto, porque no tienes ningún control sobre el resultado del disparo. Bueno, y para terminar, si al final de todo un proceso de reflexión y de revisión, digamos, de tus problemas mentales o de la confusión que puedas tener en la cabeza, logras al final un cierto equilibrio emocional, un pensamiento positivo, unos hábitos de vida que sean razonables, que tus relaciones sociales sean friendly, no tengan aristas y sean coherentes. Si tienes una visión más concreta y más clara de la realidad, pues quizás llegues a tener unos esquemas de pensamiento mucho más simples y logras tener armonía en la mente. Y si tienes armonía en la mente y unos esquemas de pensamiento más simples, pues aumentará el rendimiento de tu cerebro, disminuirá el estrés y como resultado pues puede mejorar tu salud y prolongar en alguna medida tu vida y quizás ser más feliz. Vale, pues en fin, muchas gracias.
Sí, si alguien quiere comentar algo. No, tú sigue, con este ponemos esto, el funcionamiento. ¿No? Bueno, si tenéis alguna pregunta. Guillermo, enhorabuena porque ha sido muy interesante lo que has contado y hago una comparación de lo que has dicho con el refranero español, que es muy rico y muy ilustrativo. Por ejemplo, si quieres conocer a Juanillo, dame un pleillo y cosas de ese tipo. El que ya el hierro mata, a hierro muere. Dime con quién vas y te diré quién eres. Y toda esta infinidad del refranero español que contiene una serie de consejos muy, muy interesantes. Sí, ¿Estás de acuerdo? Realmente estoy de acuerdo y él me ha achacado bastante el refranero y tiene, decía, no, a ver, ¿se oye? Sí. Ahora, ¿no? No. Está rojo. Vamos a ver si está. Ahora, a ver. Ahora sí. Sí, hay cosas, dice, no tires piedras al tejado de tu vecino si el tuyo es de cristal, por ejemplo. Y de esos hay cantidad. Y además es curioso, los dichos y los refranes tienen una fuerza que duran por siglos. Yo el otro día, viendo una de las películas estas que dan de la historia de Carlos V, no sé qué, salía la batalla de San Quintín. Y digo, caramba, sí, es un dicho que hoy en día se usa. Dice, uy, aquí se va a armar la de San Quintín, ¿no? Se sigue usando y han pasado 500 años. Pues el refranero le pasa eso. El refranero tiene una fuerza, cuando arraiga un dicho de esos y entra en el refranero, pues es para permanecer, si es bueno, si no, no llega a entrar, ¿no? A mí por el tema del estrés me produce una certeza porque tengo que optar por una cosa u otra. Me explico. El estrés no solamente se produce por situaciones negativas, sino también con posiciones positivas también, situaciones positivas. Es decir, puede producir tanto estrés, un exceso de trabajo, como, por ejemplo, que le toque a uno la lotería. Pero bueno, Sí. eso produce un estrés extraordinario. Y sin embargo, estamos todos, venga a ver si nos toca. O sea, yo lo que te diría, vamos a ver, Guillermo, tú juegas a la lotería, yo te diría, pues porque tú procuras evitar el estrés, o sea, el estrés extremo, como estos niveles de patológico, etc. Ya, yo creo que el de la lotería podría ser ya casi patológico, es decir, que como te toque, no puedes responder de tus actos. Por lo tanto, yo lo que te quería hacer es que si hicieses una recomendación para ver cómo conciliamos el no tener estrés con que de vez en cuando nos toque la lotería. No, vamos a ver, el no tener estrés también es malo. Lo que tienes que tener es un estrés, pues, el punto medio, por ahí, entre óptimo y no llegar demasiado al excesivo. Tienes que tenerlo, porque si no lo tuvieras y estuvieras en el verde, en la parte de la izquierda, pues serías como el personaje este del cómico Luis Mota, el Fumi de Morata. Y entonces, pues tu cerebro estaría medio seco porque eres un mueble y porque no tienes ni estrés, ni rendimiento, ni nada. Entonces, efectivamente, el estrés tan malo es la falta como el exceso. En Estados Unidos han hecho una prueba con estrés de una universidad, han estado anotando las enfermedades de los estudiantes y en qué momento, claro, las fechas, en qué momento se producían. Y han llegado a la conclusión de que los mayores grados de estrés se producían en vísperas de exámenes, que eso es normal. Pero en esas vísperas de exámenes el estrés
bajaban las defensas y entonces tenían más enfermedades incluso víricas, que no es esto de decir, bueno, pues es que puede ser una bacteria, no, víricas, que es... y entonces yo me pregunto, ¿hasta qué punto el estrés en los momentos previos del examen, que claro que se está haciendo un esfuerzo tremendo para el aprendizaje y tal, no puede ser también estimulante? Hombre, es que el estrés es un estímulo. El estrés, lo malo es el estrés estructural, el que va creciendo. La media, o sea, en la vida diaria, pues cuando te levantas estás súper descansado, luego te levantas, te pones en marcha y ya tienes una cierta tensión. Y hay momentos de supertensión que tienes que resolver. Pero a la media, luego cuando llegas al final del día, pues vuelves otra vez a estar descansado y es una situación que te encuentras bien y con fuerza y con ganas de acometer las cosas. Pero claro, si te pasas de rosca y no digieres bien tu vida y te estás metiendo en demasiadas aventuras que no puedes con ellas, pues llegas al final del día y estás realmente, empiezas a tener ya un problema. Es decir, que el estrés puntual es muy necesario en muchas ocasiones, pero es la media, que no sea creciente ni que vaya en aumento día tras día, ¿no? Ese es el tema. Bueno, voy a aprovechar que tengo el micrófono en la mano. Una pregunta. Me ha llamado la atención el comentario que decías que nosotros somos los que más nos queremos, lo cual me hace pensar que, curiosamente, sin embargo, el refranero nos dice: el cliente quiere, te hará sufrir. ¿Cómo lo tomamos? Es curiosa esa educación que recibimos en esta sociedad, curiosamente, ¿no? Que somos nosotros mismos los que más nos hacemos muchas veces sufrir, poniéndonos pegas a todo lo que hacemos. Somos nuestra peor causa de estrés, ¿te parece? Desde luego, es que el que te haga sufrir a ti mismo, si realmente quieres hacer algo que merezca la pena y tener una vida con contenido, pues es un cierto sufrimiento, porque la vida es un valle de lágrimas, que decía también aquel. Y bueno, estás haciéndote sufrir a ti mismo, pero de una manera que la puedes superar o que sea soportable, no para destruirte. Pero el que bien te quiere llevar una vez más. Ese es el problema, que cuando te empiezas a destruir acabas en la neurosis. Sí, ese es el tema. Una de mis preguntas, no sé si me preguntas, pero quería decirte que estas preguntas que te estamos haciendo te producen estrés. Bueno, estamos en esas relaciones sociales que yo digo sin aristas. Aquí estamos afortunadamente entre amigos y bueno, tenemos buena imagen unos de otros y ya es mucho el camino recorrido. Guillermo, yo te quería comentar en un curso que hice hace tiempo de coherencia cardíaca, que se planteaba que al tener dos sistemas en nuestro organismo, el simpático y el parasimpático, el problema estaba en que los dos, como tú dices, son necesarios y el estrés es necesario, pero evidentemente en la dosis apropiada. Entonces hay personas que tienen un sistema simpático muy potente y están a la defensiva permanentemente. En cambio, hay personas que estamos en la inopia y que estamos parasimpáticos siempre y evidentemente nos da por no nos va, porque no estamos a la defensiva, que deberíamos estar a veces. Entonces, esos cursos de coherencia cardíaca lo que intentan es controlar ese desequilibrio a partir de la respiración. Y son cursos que normalmente se dan para ejecutivos y enseñan a controlar la respiración y equilibrar esos dos sistemas. Dicen que es bueno. Yo personalmente
pues no, hombre, no te podría dar resultado de mi experiencia personal, porque ya te digo que me pesa mucho el parasimpático. Entonces, pues no tengo grandes problemas de estrés, pero sí que dicen que ha valido para gente que le ha ayudado simplemente con el control de la respiración, que le produce una vitalidad cardíaca como más relajada, y entonces está en unión con el cerebro y todo ello funciona mejor. No sé si será verdad, si has oído algo de eso. Sí, yo creo que eso es un remedio paliativo, que lo tendrás que estar practicando todos los días, porque en cuanto dejes de practicarlo, pues se desajustan otra vez el uno con el otro. Yo creo que en la cabeza, nuestra memoria o nuestro coco, y con toda la información que tiene dentro, es una especie, yo lo comparo a un iceberg, que tiene una parte sumergida, que es lo subconsciente, y otra parte que flota, que está por encima de la línea de flotación, que es la conciencia. Y claro, al día lo que estás echando es más peso encima. Al tener experiencia, en la experiencia consciente, estás cargando de peso al iceberg, y entonces se puede ir hundiendo. Y tiene, para que guardes ese difícil equilibrio y para recuperar la flotabilidad, pues el subconsciente tiene que hacer su trabajo y chupar hacia abajo las partes, las conclusiones que saca de la información que capta de todo lo vivido, ¿no? Y hay un difícil equilibrio que cuando se desajusta, pues es cuando empiezan los temas estrés, neurosis, etcétera. Pero en fin, esto es una forma simbólica de verlo. Bueno, aprovechando, me suelo poner, te contesto yo una cosa concreta. En el 94 yo tuve una relación, estuvimos haciendo un estudio en un laboratorio importante de estos que hay en España, una de las multinacionales, a nivel de la gente de marketing, un estudio realizado en técnicas de relajación y de respiración para controlar el estrés. Te puedo decir que el tiempo que se estuvo haciendo, no tenemos datos en el sentido de si hubo menos infartos o no, porque no se puede calcular bien, pero sí la media de la gente decía directamente que estaba mejor, y era una técnica de 10 minutos de modificación, o sea, de mantener una respiración más relajada todos los días, no era más, y con eso se conseguía el resultado de que la gente decía que tenía menos estrés. Lo curioso fue que, claro, cuando se dejó del estudio, pasados 3 meses, resulta que a todos se les había olvidado lo bueno que era, lo cual también crea otro problema, hasta que somos capaces de aceptar esas cosas que nos sientan bien. Es una pregunta que dejo ahí, porque muchas veces, seamos sinceros, las técnicas de control de estrés son facilísimas. Sí. El problema es que no las queremos. No, y que tienes que ir a las causas, porque combatir los efectos pues es muy asequible. Ese problema es que no actúa sobre la causa de ese estrés. Entonces, claro, en cuanto quitas la técnica de control, se acaba el problema. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, damos por cortado hoy.